Ser podcast. La directora francesa Audrey Divan genera toda una experiencia física sobre el aborto, sobre el cuerpo de la mujer y su libertad. Estrena El acontecimiento, es la película que ganó en Venecia y que adapta la historia de Annie Ernaux, una de las grandes autoras francesas. Es nuestra propuesta para ir al cine, pero también hay thriller político y de espionaje con Código Emperador, acción y negacionismo con El hombre del sótano y, ojo, el thriller erótico más esperado, el que protagonizan Ben Affleck y Ana de Armas. Os hablamos desde el Festival de Málaga y os contaremos las nuevas series que tenéis que ver. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. La ganadora del pasado Festival de Venecia, El acontecimiento, llega a los cines. Es un retrato inmersivo a contrarreloj del aborto en los 60, una película sobre la libertad sexual. Está embarazada, señorita. Lo siento mucho. No puede estar pasando. Al menos hay soluciones. ¿Estaba enferma? Con una enfermedad que solo afecta a las mujeres. Nos vamos a Málaga, donde Luis Tosar y Jorge Coira han inaugurado el certamen con el thriller político Código Emperador, que nos acerca a las cloacas del Estado. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? Hoy será el día para Dani Guzmán con Canallas y para Carla Simón con Alcarràs, la ganadora del Oso de Oro en Berlín. Però és millor fer Guadal perquè així l'aire surt millor. Ah, vale, claro. Sí, m'ho va ensenyar un mecànic y desde que ho faig així, a la primera sempre. Otros estrenos de la semana nos llevan a ahondar en cuestiones de plena actualidad, como El hombre del sótano, un thriller francés sobre los delitos de odio. ¿Por qué lo vende? Tener un sótano es muy útil. A plataformas llega un thriller erótico con mucho morbo. Ben Affleck y Ana de Armas protagonizan Aguas profundas. ¿Por qué eres el único hombre que quiere quedarse conmigo? No lo sé. Si lo sabes. Lo sé. En televisión, el gran estreno de esta semana es la segunda temporada de La Unidad, pero también tenemos la nueva serie de Samuel L. Jackson en Apple TV. Alguien me ha dicho que se le olvidan algunas cosas. Me acuerdo de lo importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser. Arrancamos desde el Festival de Málaga. José Manuel Romero, ¿qué tal? Hola Pepa, ¿qué tal? Hoy con dos directores que han ganado ya en otras ediciones la Biznaga de Oro. Por un lado, Carla Simón vuelve a Málaga, fuera de concurso, a presentar en España por primera vez Alcarràs, la película con la que ha ganado el Oso de Oro en Berlín. Us van bombar a baix, però és millor fer Guadal perquè així l'aire surt millor. Ah, vale, claro. Sí, m'ho va ensenyar un mecànic y desde que ho faig així, a la primera sempre. Es un drama intimista sobre una familia de agricultores que recoge melocotones y que se enfrenta al cambio de paradigma en el campo. María Zamora es su productora. La película cuenta la historia de la familia Solé, que es una familia de agricultores que cultivan el melocotón en la zona de Lleida. Y básicamente narra un verano en el que esta familia tiene que cada uno darse cuenta de que va a ser su última cosecha juntos, puesto que tienen que abandonar las tierras que han estado cultivando durante generaciones. El otro director es Dani Guzmán, que después de ganar con A cambio de nada, vuelve con Canallas, una comedia que está basada en las experiencias de su amigo en la vida real, Joaquín. Él y Luis Tosar acompañan a este personaje por el Madrid actual. Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubái, Zurich. $40, barril Brent. Menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo. Los kilos para supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón? Por aquí pasarán Imanol Uribe con Llegaron de noche, veremos a Patricia López Arnaiz y Javier Rey con La cima o a Carmen Machi con La voluntaria. La que ya hemos visto ha sido la película de inauguración, que es además uno de los estrenos de la semana. Código Emperador, un thriller sobre el lado oscuro de la política, de esos partidos que contratan a gente para espiar a otra gente, con Luis Tosar.
En los últimos años en España hemos asistido a un carrusel de noticias de cómo operan las llamadas cloacas del Estado. La policía se mete en el terreno político, casi siempre nos patina el embrague, y perdone la expresión. Los poderes en la sombra que destruyen material informático. Bueno, en el famoso pendrive hay de todo. Hay mucha chicha. Que utilizan a la policía, los jueces o fiscales a su antojo. O que espían a adversarios políticos y también disparan fuego amigo. El hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad. Hay un sinfín de ejemplos de casos y oscuras maniobras con el comisario Villarejo, por ejemplo, a la cabeza. Ni bebe, ni fuma, ni anda con mujeres. Un poco de porno de vez en cuando y para de contar. Porno normal. De todas esas noticias, sumarios y grabaciones, del interés por cómo la consagrada separación de poderes desaparece en las altas esferas, nace Código Emperador, el thriller de espionaje que dirige Jorge Coira. La película, yo diría, no intenta hacer un retrato de toda la sociedad, sino de una zona concreta y una zona que genera unos dilemas y unos conflictos muy potentes, muy poderosos, muy extremos en muchos casos. Había tantos casos que junto al guionista Jorge Guerrica Echeverría finalmente generaron un personaje ficticio que está en medio de todas esas operaciones en la sombra. Una cosa es buscar mierda y otra tirársela encima. Si es tan santo como dice, seguro que le resbala, ¿no crees? Luis Tosar interpreta a un agente de inteligencia que igual participa en una misión internacional contra el tráfico de armas que investiga por encargo a nuevos cachorros de la política. Es a lo que se puede llegar a enfrentar a alguien que creía que su vocación y todos sus esfuerzos estaban abocados a salvaguardar la seguridad nacional y finalmente la buena parte de su trabajo está dedicada a salvaguardar la reputación y el status quo de una serie de elementos de poder que no quieren que sus expedientes tengan turbulencias, por así decirlo, ¿no? Y en ese trabajo de fontanería se ve este tipo inmerso hasta que llega un momento en que empieza a plantearse seriamente qué coño está haciendo ahí. Un espía de andar por casa, lejos del glamour de James Bond, que lleva una vida solitaria, huraña entre habitaciones de videovigilancia y negociaciones extraoficiales con fuentes. En el caso de Juan, nosotros queríamos crear a alguien que fuese mínimamente reconocible para la sociedad española, alguien que dijese, vale, sí, evidentemente este tipo, pues sí, podría estar por aquí al lado, investigando y quizá no me hubiera fijado en él. No queríamos llegar a ser tan bizarros como algunas de las noticias que hemos llegado a leer en la prensa, cuando uno habla, yo qué sé, sobre la Gürtel, el falso cura, de destrucción de discos duros y cosas por el estilo, que ya parece casi de Mortadelo y Filemón, por así decirlo, ¿no? En ese mundo transversal de las élites y el dinero, los favores fluyen como mecanismo de supervivencia. La cinta abre tramas en el mundo del fútbol y las relaciones tóxicas de sus estrellas, o en el seno de los propios partidos, donde se encargan dosieres o se fabrican escándalos. No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo. ¿Tienes algo bueno que me quieras contar? Miguel Reyán es el encargado de tapar o airear los trapos sucios. Es uno de los secundarios que acompañan a Tosar en este thriller lleno de tensión y tramas. Denis Gómez es ese nuevo político en apariencia limpio al que hay que probar. No tiene marrones. Lleva desde los 18 años en el partido y nunca ha tenido problemas. Ni molesta ni llama la atención. Con suerte lo meterán de relleno en las próximas listas, pero con muy pocas posibilidades de salir elegido. Georgina Amorós es la mujer anzuelo que representa cómo en esos estamentos masculinizados el cuerpo de la mujer sigue siendo moneda de cambio, y Aaron Piper, el futbolista protegido. Los deportes mueven mucho dinero, y todo lo que mueve mucho dinero tiene detrás poder y tiene detrás unos intereses. El contrapeso es María Boto, la periodista que sabe moverse en el fango para intentar destapar la verdad. Los poderes económicos tienen muy claro qué privilegios quieren mantener. Entonces hemos vivido cambios maravillosos que han sido parados de lleno, porque es muy triste y muy doloroso perder el poder, ¿no? Y en medio de todo ese laberinto policial, jurídico y político, también hay espacio para el amor, para la historia que agudiza las dudas del protagonista sobre los límites de su trabajo y hasta qué punto puede seguir cruzando la frontera. Alexandra Masankay interpreta a una joven asistenta que trabaja en una casa de lujo y pasa a ser una pieza más de la investigación. Es como la representación de esas mujeres migrantes en unas condiciones de trabajo precarios, donde, evitan el conflicto y el problema. En este caso vemos cómo le salpica. Y además ella está metida dentro sin saber cómo ha llegado ahí. Todas esas líneas convergen en la figura de Luis Tosar, punto de encuentro y salida de todos los poderes y las maniobras en la sombra para que conserven su parte del pastel. Viendo esta película, por ejemplo, la sensación de indignación por parte de un ciudadano o ciudadana puede llegar a ser importante, porque es cierto
que nosotros hacemos una ficción, pero en cuanto estamos a punto de sacarla, resulta que en la realidad están ocurriendo cosas que son muy similares y que son igual de abyectas, ¿no? Código Emperador es un thriller vertiginoso y enfermizo sobre el poder, la corrupción y la cara oculta de un país sumido en el fango, con la sensación de que casi siempre ganan los privilegiados. Y dejamos Málaga, seguiremos contándoos el minuto a minuto del festival en la antena y en la web de la SER, y volvemos al cine con El acontecimiento. La película de Audrey Divan, que ganó el León de Oro en el pasado Festival de Venecia, es la adaptación de la novela de Annie Ernaux, la cuenta atrás que vivió la propia escritora en los años 60 para poder abortar en Francia. Si hay un relato que corrobore una y otra vez esa proclama del feminismo de que lo personal, lo íntimo es político, ese es el del cine. Si tienes suerte, pondrán aborto espontáneo. Pero hay cabrones que ponen aborto provocado. Y si no mueres, acabas en prisión. Lo demuestra El acontecimiento, la flamante ganadora del León de Oro en Venecia, una de las películas más impactantes en lo que a libertad sexual y feminismo se refiere. La película adapta la novela de una de las pioneras de la autoficción, Annie Ernaux, que contó muchos años después su aborto ilegal en la Francia de los años 60. Está muy limpio. Siempre hierve los instrumentos. Intenta pensar en otra cosa. El dolor se pasa. O al menos no acaba en el hospital. Estamos en un país que todavía no ha vivido el mayo del 68, donde la sexualidad se vive con represión. Annie es una joven de clase humilde que deja su pueblo de Normandía para irse a la capital de provincias a estudiar literatura. No quiere ser como su madre, quiere una carrera, divertirse, experimentar, pero un embarazo lo cambia todo. No está nada mal, ¿no? Me gustan los hombres con corbata. A ti te gustan todos. Ahí empieza una cuenta atrás, una contrarreloj biológica por lograr abortar en un país donde parece imposible. La película se aleja del realismo social de otros títulos sobre este tema, como 4 meses, 3 semanas, 2 días, del rumano Christian Mungiu, Vera Drake o Nunca, casi nunca, a veces siempre, y se acerca al thriller. Nunca habría imaginado que tuvieras aventuras como esta. Una aventura. ¿Una solo? Venga ya. El libro de Annie Ernaux está narrado en 2 tiempos, su presente y su pasado, algo que la directora rechazó en la adaptación para buscar la gran originalidad de esta película, la inmersión del espectador en la historia. Alors, vraiment l'idée était de faire du film une expérience sensorielle. La idea era hacer una película que fuera una experiencia sensorial. Annie Ernaux escribió el libro desde la realidad de los recuerdos y yo lo hago desde la realidad del momento, del instante. Si hubiera puesto en escena a la escritora, hubiera contado la película a través de un espejo retrovisor hacia el pasado, y yo quería que fuera algo anclado en el momento para crear esa experiencia. Quería una especie de pasarela de otra época que hablara también de que en Francia el aborto ahora es legal, pero en muchos países hoy sigue siendo ilegal. Quería que fuera una experiencia que hombres y mujeres pudieran compartir. De modo que la cámara sigue la nuca, el cuello, el cuerpo de Ana María Bartolomé, la actriz revelación del pasado Festival de Venecia y nueva estrella del cine francés. Se convirtió en la Annie Ernaux que de joven vivió aquella experiencia, tanto que la escritora dice que no se imagina a nadie más en este papel. Voy a darte un papel con una dirección. Es la señora Rivière. Fue quien me ayudó a mí. Dile que vas de parte de la chica del periódico, lo entenderá. De acuerdo. Y en esa coreografía hay planos cortos que se funden con la actriz, donde el espectador ve el mundo tal y como lo ve ella. De ahí el juego con el desenfoque de la cámara y con el sonido ambiente. Disculpad, ¿tenéis fuego? La escritura de Ernaux es escueta, clara, breve, no hay metáforas, sino la realidad. Escribe como una mujer de clase obrera y como tal reconstruye su historia esta directora, reflejando la cuestión de clase que atraviesa toda su literatura. Alors moi je viens d'un cinéma qui n'est pas que français et évidemment parmi mes cinéastes préférés, il y a Ken Loach, je pense pas que ce soit un hasard. Yo no me he nutrido solo de cine francés, uno de mis cineastas favoritos es Ken Loach, eso no es azar, y la clase social es algo que atraviesa la obra de Annie Ernaux, igual que Didier Eribon y Edouard Louis. Son autores que tratan de unir el cuerpo y el ser, parten de la sociología, y Annie Ernaux dice que su escritura es blanca, eso quiere decir que es exacta, clínica, que no añade nada.
El transfugismo social es algo que me interesa, lo que le ocurre al personaje. Partimos de una mujer proletaria que todavía no ha entrado en la sociedad burguesa. Para el vestuario, Ernaux me dijo que este tipo de mujer tenía la ropa justa que cabía en una maleta pequeña. Así que hablé con los jefes de equipo para que se respetara todo lo que ocurría en el 64. La dimensión social es una de las razones que me hizo adaptar esta novela. La dimensión social es una de las razones primeras que me atiré vers le livre. La madre de la protagonista es Sandrine Bonner, la actriz de Sin techo ni ley, la película de otra directora francesa, Agnès Varda, que habló del aborto. Como ella y como Céline Sciamma o Jane Campion, Audrey Divan se suma a una manera diferente de rodar el cuerpo de la mujer. Un cuerpo no sexualizado, real y que es el que desea. Ahí una de las cosas más revolucionarias de la película. ¿Y dónde os veíais? En un hotelito, junto a la estación. Las leyes en Francia han cambiado mucho. Desde el año 75 se puede abortar, pero en muchos países las mujeres siguen librando este tipo de batallas, incluso en los que es legal, como España, donde siguen topándose con obstáculos. El acontecimiento conecta con esa situación y se convierte en una película dura e intensa, pero también luminosa, donde la libertad y el deseo son dos temas que basculan del principio al final del metraje. El cine francés tiene otro estreno esta semana, es El hombre del sótano, un thriller que trata cuestiones espinosas como el antisemitismo. Dirige Philippe Legui y plantea conflictos que están en la agenda política actual. Nos lo cuenta Elio Castro. Personas que dicen que la Tierra es plana, que el COVID no existe, que el hombre no ha llegado nunca a la Luna y, sobre todo, aquellos que afirman que las cámaras de gas y el exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial son un puro invento. ¿Pregunta sobre la existencia de las cámaras de gas? Creo que tenemos derecho a debatirlo, ¿no? Son los negacionistas. Hace 15 años, unos amigos del director francés, Philippe Legui, vendieron su sótano a un hombre que quería almacenar allí algunos archivos. ¿Qué le parece el sótano? Es justo lo que buscaba. El comprador resultó ser un neonazi que negaba el holocausto. Después de varios años de denuncias y litigios, pudieron anular la venta y echarle de aquel sótano. Yo no discuto con personas como usted. Letrada, anulo la venta del sótano. Basándose en esta vivencia personal, el director Philippe Legui escribió el guión de esta película que pretende explicar por qué hay en la actualidad un auge de las ideas negacionistas. Hay una historia del negacionismo. Los años 48. ¿Y por qué? Porque en 48 fue la creación del Estado de Israel. Al mismo tiempo, hay algunos que dicen, no sabemos la historia, la verdad sobre el Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? Y entonces es el principio de la falsificación de la verdad. Y después hay muchas variaciones del negacionismo. Hay un negacionismo de fascismo de ultraderecha y hay también un negacionismo de la extrema izquierda, que dicen que, comunistas que dicen que los judíos están los capitalistas. Y también construir la idea que no están las víctimas. François Cluzet interpreta a un hombre que compra un sótano a un matrimonio que pronto descubre horrorizado que ese nuevo propietario es un antiguo profesor que propagaba entre sus alumnos ideas negacionistas. El señor Fonsic es un espíritu libre que invita a que sus alumnos se pregunten si Napoleón murió en Santa Elena, si Juana de Arco murió en la hoguera. Yo solo hago preguntas. ¿Es malo hacer preguntas? Los padres se quejaron y llegó al rectorado. Le amonestaron, pero al año siguiente pasó lo mismo. Al final la Academia Francesa lo acusó de crímenes contra la humanidad. Y esa es una de las ideas que intenta
intenta remarcar el director en la película, cómo los más jóvenes se pueden sentir atraídos por estas teorías. El matrimonio que ha vendido el sótano tiene una hija de 16 años que va a escuchar lo que dice ese hombre. Soy profesor de historia. ¿Sí? Ajá. ¿Y dónde da clase? Estaba en Chaville, pero por ahora no estoy trabajando. Philippe Leguet. Pero poco a poco empieza a dudar. Y es el peligro. Cuando la verdad poco a poco se destruye. Y el personaje de la hija para mí es a lo mismo dramático y moral en la película. El sótano además tiene un significado especial. Es un lugar oscuro y misterioso, pero que tiene entre los más jóvenes cierto atractivo. Además, durante la ocupación nazi, muchos judíos tuvieron que esconderse en sótanos para escapar de las deportaciones. Ahora es ese pronazi el que tiene que vivir ahí, un hombre que se presenta ante los demás como víctima. ¿Yo qué le he hecho? Dígame, ¿le he hecho yo algo? ¿Pero qué está haciendo? Salga de aquí ahora mismo o llamo a la policía. La película reflexiona sobre la respuesta que debe dar la sociedad ante estas personas. ¿Hay que respetar su libertad de expresión? Bien, viva la democracia. En cuanto dices algo que molesta, te dan la patada como a un perro. ¿O su propaganda debe de estar, como así ocurre en muchos países, tipificada como delito de odio? Unas ideas que se difunden en otros sótanos, los sótanos y las cloacas de Internet. Philippe Leguet. Y poco a poco es lo que ocurre con Internet, porque la palabra de un científico es igual de la palabra de un loco. El hombre del sótano tiene, como algunas películas de Sidney Lumet o de Costa Gavras, la estructura de un thriller. François Cluzet, al que hemos visto en muchas películas francesas haciendo de personajes amables y positivos, es aquí un hombre oscuro, dispuesto a difundir sus ideas llenas de odio, que se instala a vivir en un sótano y altera la vida de la comunidad de vecinos. Le he vendido el sótano para guardar muebles, no para vivir aquí. Es el hombre del sótano. Y en plataformas, en Prime Video, ya se puede ver una película que ha generado mucho morbo. Adrian Lane, director de Atracción Fatal, Una proposición indecente o 9 semanas y media, vuelve al thriller erótico con una historia de Patricia Highsmith. Se titula Aguas profundas y la protagonizan Ana de Armas y Ben Affleck. Un reportaje de Laura Martínez. En 2019, Ana de Armas y Ben Affleck fueron unidos por el mismísimo Adrian Lane, autor de la inolvidable Flashdance, Atracción Fatal o Infiel. Le hiciste daño, Edward. Le hiciste. Sí, ¿verdad? Oh, por Dios, Edward. Háblame. Dime lo que has hecho. No, dime tú lo que has hecho. ¿Cómo te lo follaste una y otra vez? ¡Mentiste! ¡Mentiste una y otra vez! Desde aquel rodaje en el que participaron ambas estrellas han pasado muchas cosas. Una pandemia, una relación, una ruptura y ahora por fin su estreno. Tras esta larga espera llega a Prime Video Aguas profundas, el proyecto que desencadenó la apasionante historia entre Affleck y de Armas. ¿Me quieres? Pues claro. ¿No te aburres? No. Basada en la novela de Patricia Highsmith publicada en 1957, el guión de Aguas profundas está coescrito por Zach Helm y Sam Levinson, creador del momento gracias a Euphoria. Vin y Melinda son la dupla protagónica de este thriller erótico que bebe de otros ejemplos de los 90 como propuesta indecente del mismo director. Tengo dinero, seguridad, negocios, pero usted tiene algo que yo no tengo. Bueno, supongo que hay cosas que el dinero no puede comprar. No muchas. Algunas cosas no están a la venta. Por ejemplo, No se puede comprar a las personas. que no se puede comprar el amor. Eso suena atópico, ¿no cree? La película refleja el juego en el que se desenvuelve esta pareja, una especie de matrimonio abierto donde ella busca pasión y cariño fuera de su relación con otros amantes a los que no les deparará un final feliz. ¿Vas a contarme por qué no viniste a casa anoche? No me apetece. Esto no es un juego, Melinda. Siempre ha sido un juego. ¿Por qué mamá está distinta delante de otra gente? Yo creo que ella es así.
La relación perversa que se establece entre los dos protagonistas es el motor del relato, que se acompaña de numerosas fiestas bañadas en alcohol, piezas para piano, encuentros apasionados y algún que otro asesinato. Melinda no esconde sus aventuras con otros hombres y eso despierta en Vic sentimientos encontrados, marcados por los celos y la inseguridad. Ambos personajes se adentran en el juego del ratón y el gato, tiras y aflojas que marcan los límites de la relación y que permiten ver hasta dónde es capaz de llegar un matrimonio. Si te hubieras casado con otra, estarías tan aburrido que te suicidarías. Aguas Profundas se construye como un convencional thriller erótico que se mezcla de manera irregular con el suspense para hablar de celos, infidelidades y relaciones enfermizas. ¿Crees que alguna vez seremos felices sin más? Joder, espero que sí. En televisión ha vuelto una de nuestras series españolas favoritas, La Unidad, estrena su segunda temporada. Alberto Marini y Dani de la Torre vuelven a trasladarnos al día a día de una unidad antiterrorista. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. Sí, una tanda de capítulos más contundentes, más emotivos y conmovedores. El terrorismo yihadista vuelve a actuar con fuerza y esta vez son los miembros de la unidad los que sufrirán las consecuencias de sus ataques. Natalie Poza, Mariana Álvarez, Michelle Noel o Luis Zaera vuelven a protagonizar una de las series más ambiciosas de nuestro país, acompañados de un elenco de actores musulmanes que hacen de ella una de las series más trepidantes e interesantes del catálogo de Movistar Plus. Ya sé que soy a veces demasiado optimista. Demasiado optimista, sí. Demasiado. Y también sé que me vas a decir que aunque hayamos eliminado una mala hierba, mañana va a volver a salir otra. Y no que te quepa la menor. Que nuestro trabajo nunca termina y que nunca tenemos un segundo de descanso. Desde luego que no. Siempre por delante, siempre llegando antes, siempre anticipándonos. Mira a toda esta gente, ¿tú les ves preocupados? Me gustaría pasar una noche así. Bueno, ya nos preocupamos nosotros por ello. También es verdad. Más emocional es Los últimos días de Ptolemy Gray, la adaptación de una novela de Walter Mosley que recoge su dura experiencia como cuidador de su familia, enferma de demencia y Alzheimer. Samuel L. Jackson se estrena en televisión como un anciano sin memoria que descubre un tratamiento para restaurar sus recuerdos y se embarca en un viaje para descubrir el pasado. Apple TV emite esta serie que reflexiona en los cuidados de los mayores y el diálogo generacional. Alguien me ha dicho que se le olvidan algunas cosas. Me acuerdo de lo importante. ¿Por ejemplo? Sé lo que está bien y lo que está mal. Eso es muy importante. Pero, ¿se acuerda de lo que tomó para desayunar esta mañana? ¿O las tareas que tenía planeadas para hoy? ¿Se acuerda de cómo volver a casa? Señor Gray, hay una cosa que debe recordar. A veces lo único que quiero es olvidar. Y 2 años después de los primeros aplausos a los sanitarios, nunca está de más reivindicar la sanidad pública. Esto te va a doler es la nueva serie británica que se sumerge en el frenético día a día de un médico residente de ginecología de un hospital. Una mirada irónica, llena de humor negro y desmitificación de la profesión, basada en las memorias del médico y guionista Adam Kay. Ben Whishaw, ganador del Emmy y el Globo de Oro por un escándalo muy inglés, es este comprometido sanitario que podemos ver en Movistar Plus. ¿No podría hacerme la revisión usted, doctor? Es más lógico que se la haga Tracy. ¿Dónde se formó? ¿Quiere que vaya a casa y le traiga mis títulos y diplomas? No podría quedarse un poco más, ¿verdad? Creo que no me gusta cómo está yendo esto. No me dirá que no puedo elegir quién me hace revisiones íntimas, ¿verdad? Digo que no puede elegir basándose en el color de la piel. Adam.
Terminamos el cine en la SER. Juan Aranaz ha estado en la realización, José Manuel Romero y Laura Martínez en la redacción, producción y redes sociales. Nos vamos con La primera noche de mi vida. Hace 25 años ganaba la primera Biznaga de Oro en Málaga, esta película de Miguel Albadalejo. Tienes una hija guapa, inteligente, con su carrera una monada, y se la lleva un asistente social. No te pongas así, si te lo voy a devolver. Tú no eres de este barrio, ¿verdad? Me han robado el teléfono y el coche. Mira que sí, el hombre de mi vida. Una novia que atiende una gasolinera. ¡Qué americano! El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.